Perfecto. Bueno, no vamos a iniciar propiamente con el inicio, pero sí con las generalidades de la transcripción, algunos conceptos que debemos tener en cuenta, aunque sí iremos tocando alguna parte, ¿no?, de las fases de la transcripción, que ya sabemos, igual que la replicación y la traducción, pues tienen algunas inclusive fase de preinicio, luego el inicio, la elongación propiamente y la terminación. Como concepto sabemos que este proceso de la transcripción pues va a incluir la participación de la enzima RNA polimerasa, va a usar como plantilla a esta, o templado por la traducción del inglés, el DNA, una doble cadena de DNA. Va a ir sintetizando de forma en forma antisentido una de las cadenas de utilizando como plantilla, repito, una de las cadenas de el DNA, ¿sí? Que cuando queda sintetizada, vamos a ver cómo se lee esta cadena de RNA recién sintetizado con respecto a las cadenas, a la cadena que se utilizó como plantilla del DNA. Aquí vemos cómo se va sintetizando a través de la RNA polimerasa esta nueva cadena de RNA en sentido que 5' a 3', ¿verdad? Entonces, vamos a ver también cómo crece cómo va elongando esta cadena. Dentro de los primeros conceptos que debemos tener presentes es cómo se va a transcribir esta cadena. Ya dijimos, solo se transcribe una, aunque en algunos virus sí se pueden transcribir las dos cadenas de DNA y por tanto a esto le llamamos genes solapantes. Ahorita vamos a ver en un esquemita a qué se refiere este término de genes solapantes y genes no solapantes. Esta información de las dos cadenas, aunque se sinteticen para un gen, no van a codificar la misma proteína, sino van a ser diferentes. ¿De acuerdo? A ver, me pasé, a ver, permítanme. Tenía la parte de los genes solapantes. Permítanme tantito, Creo que pensé que tenía la presentación. No, sí la tengo aquí. No sé qué pasó. A ver. ¿Sí la ven ahora? ¿Esto de los genes solapantes? Sí, doctora. Sí. Sí, se me brincó, no sé qué marca le puse, que no se pasó hace ratito. Entonces, aquí vemos esto de los genes solapantes, lo que les decía, que van a ocurrir en algunos tipos de virus, en donde sí se van a transcribir, como vemos aquí, ambas cadenas del DNA. Este es el DNA, con sus dos cadenas, o la hebra, de este lado tenemos hebra molde, y acá una hebra codificante, pero se van a transcribir al mismo tiempo y van a dar origen a diferentes genes, ¿de acuerdo? Esta
Alguien está tomando captura, ¿verdad? De pantalla, o grabando, bueno, así, bueno. Donde vemos que, repito, se van a, o no sé quién es que me llegan ruidosos, mensajes de la plataforma. Ok. Decíamos que los genes no solapantes solo se va a transcribir una porción de una de las cadenas para dar origen a un gen. Aquí vemos uno y acá vemos en la otra hebra igual la secuencia o las porciones que van a dar origen a otro. Y no se solapan, pero vemos que los solapantes se van a transcribir al mismo tiempo las dos cadenas, ¿sí? Con información que tiene esta frente a esta. Entonces, esto solo ocurre, recuerden, en algunos virus. Ahora bien, para tener presente cómo se lleva a cabo esta transcripción, debemos de saber también que a partir de qué secuencia se inicia esta transcripción, los nucleótidos se van a numerar. Y también debemos saber cómo se le llama a la cadena que sí se va a transcribir y la que no. Entonces, aquí tenemos las dos cadenas de DNA y a la cadena codificante, ¿sí? Esta es la que no se va a transcribir o no va a servir como molde. Pero si revisamos las bases, van a ser iguales a la cadena a la composición de las bases o a la secuencia de las bases del transcrito recién sintetizado, ¿sí? De RNA. Vean, esta que no sirve de molde, que es la codificante, ahorita vamos a ver también cómo se recibe otros nombres. Esta que no se va a transcribir tiene la misma secuencia que el RNA recién sintetizado. La única excepción, ¿cuál es? Que las timinas van a ser cambiadas, en este caso, por uracilos, ¿sí? Entonces, recuerden, esta que no hace molde, que no se va a transcribir, recibe el nombre de cadena codificante. Curioso, ¿no? Pero bueno, así. Y la que sí se va a transcribir y a servir como molde para ir sintetizando este RNA, se le llama cadena sin sentido. Ahora bien, el nucleótido donde va a iniciar, o la base donde va a iniciar esta transcripción, se va a numerar siempre con el +1, ¿sí? Es el primer nucleótido que se va a transcribir, ¿sí? Los que quedan, para continuar con el orden de esta numeración, los nucleótidos que quedan hacia el extremo 5', se numeran en números negativos. ¿Sí? Acá vemos 2, 4, 6, 8, 10. Si se fijan, no va a haber un 0, sino simplemente se empiezan a contar a partir de este 1 como 1 negativo. Entonces, recuerden, hacia 5' en la cadena codificante se van a numerar como negativos o con un signo negativo, y los que quedan hacia el extremo prima, hacia el extremo 3', a partir del primer nucleótido que sí se va a transcribir, se numeran con un signo positivo. Aquí vemos, a ver, permítanme, déjenme ver si traigo otra imagen más clarita de esto.
Aquí está. Lo que decíamos de las terminología de las cadenas. La que no hace molde, que va de 5' a 3', también se va a llamar no transcrita, no molde, obviamente, no transcrita, informativa, codificante, como ya habíamos visto en la imagen anterior, con sentido o positiva. ¿Sí? Hacia este extremo se numeraban con un signo positivo. Y la que sí hace molde, que está aquí abajito, la que va a servir de copia para que se sintetice el RNA, esta la vamos a llamar obviamente hebra-molde, transcrita, no informativa, no codificante, antisentido, y también negativa. Entonces, de esta manera se van a nombrar a las dos cadenas de DNA al momento de la transcripción. Ahora bien, recuerden que en la secuencia de las bases de RNA que se está sintetizando, como es complementaria a esta hebra que se sirve como a la que no hace molde, a y solo va a cambiar ¿qué? La timina por el uracilo en este RNA que se va a estar recién sintetizando. Lo que decíamos también aquí está más clarito, en cuanto a la numeración del primer nucleótido que se va a transcribir, ¿sí? Siempre se va a referir a la hebra codificante, esta numeración donde va a iniciar la transcripción, o la cadena que no hace molde. Si se fijan, a partir de aquí, el 1 positivo se considera el origen, o es el nucleótido donde se va a originar la transcripción y se va a numerar con positivo. Todo lo que quede hacia el extremo 5' se va a numerar con el signo negativo, ¿sí? Y hacia el extremo 3' con signo positivo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto también es importante. Y, a ver, permítanme, bueno, no, ahora me regreso. Una disculpa, las puse no en orden. Esto era lo que ya habíamos comentado, por eso les pasé las otras. Ahora bien, en este proceso de transcripción hay que considerar que hay secuencias importantes para que se lleve a cabo. Unas de estas secuencias son las secuencias promotoras, que van a ser diferentes si se trata de células eucariotas y procariotas, como vemos aquí. ¿Sí? Estas secuencias son secuencias consenso, secuencias ya bien identificadas y delimitadas, que van a permitir, como su nombre lo dice, promover esta transcripción, ¿sí? Igualmente al inicio que cuando va a terminar. ¿Cómo la promueven? Bueno, porque son señales que van a servir para intensificar o amplificar esta señal para que inicie la transcripción. Como aquí menciona, en células promotoras de eucariotas van a estar situadas o pueden estar situadas a miles de pares de bases del inicio de la transcripción. ¿Sí? Miren, acá está numerado hasta el 1110 y aquí está esta secuencia que va a dar origen a la caja TATA, que le podemos denominar eucariotas, que está aquí, y que es una secuencia ya bien conocida, que es una secuencia promotora. Entonces, incrementan
o potencian, elevan la expresión del gen. Aquí está la secuencia, a ver, permítanme, aquí está la secuencia promotora correspondiente a la información para un gen o para un RNA mensajero determinado, y aquí está el inicio de la transcripción. Recuerden que pueden estar a cierta distancia de donde inicia la transcripción, pueden ser hasta miles de pares de bases, ¿no? Están muy alejadas, pero aún así sirven de señal para iniciar esa transcripción. Eso sucede en eucariotas. En procariotas, igualmente hay secuencias que van a estar ya bien identificadas para que se inicie la transcripción. Se dice que estas secuencias promotoras de la transcripción son más complejas que en las procariotas. Hay diferentes combinaciones, diferentes secuencias ya conocidas, pero se han identificado, por ejemplo, las cajas GC, como mencionan aquí, que están aquí. ¿Por qué se llaman GC? Porque van a estar constituidas por bases de citosina y guanina, y en las TATA, ¿sí?, son timinas y adeninas. Estas cajas GC van a estar muy frecuentemente en genes que son constitutivos, o sea, genes que siempre se van a estar expresando, y las TATA van a estar presentes como secuencias promotoras en genes que son inducibles por alguna situación. Por ejemplo, son inducibles por alguna patología, alguna molécula, alguna sustancia tóxica, etcétera. Por eso se dice que son inducibles. O por situaciones... ¿Perdón? Perdón. ¿La caja TATA está en eucariotas o en procariotas? En eucariotas. En eucariotas. Ajá, sí, aunque también en eucariotas más bien. Aunque también en procariotas llegan a existir. Aquí está. ¿Y la GC está en procariotas? Sí. Ok. No, en eucariotas también, en eucariotas. En eucariotas, porque acá vemos el ejemplo. En donde estoy señalando. ¿De acuerdo? Sí, doctora, gracias. Y bueno, más o menos esto es en relación a las secuencias, a los elementos que deben estar presentes para el inicio de la transcripción, las secuencias promotoras. Si se fijan, aquí está otro esquemita donde vemos estas secuencias que también son llamadas intensificadoras, amplificadoras, en la región promotora, precisamente para que se lleve a cabo la transcripción. Para que estas secuencias sean reconocidas, también debe participar importantemente algunas proteínas que se denominan activadoras, ¿sí?, y se lleve a cabo la unión de factores de la transcripción. Sí, ahorita vamos a ver además, ya cuando veamos elongación vamos a ir viendo, y el artículo que les envié habla de varios de estos factores que se van uniendo a este conjunto de elementos que además de la RNA polimerasa se requieren para iniciar la transcripción. Vean, esto sucede inclusive antes de la señal de estas secuencias promotoras. En este caso se ejemplifica con la caja TATA, antes del inicio de la transcripción.
¿sí? Entonces, bueno, a ver, déjenme ver. Esto ya es la parte del inicio. Está ejemplificado de manera muy, muy general. ¿Por qué? Porque hay dos formas de que se lleve a cabo la unión de todos estos elementos para el inicio de la transcripción. A una se le llama formación del complejo cerrado, ¿sí? Y a otra se le llama formación del complejo abierto. Entonces, bueno, esto ya lo veremos después. Aquí es cómo se van dando la incorporación de todos estos factores. Una vez que fue reconocida esta caja o este factor de transcripción o promotor de la transcripción, se van añadiendo, vean, desde antes, para formar este complejo, desde antes del nucleótido número 1 o más 1, para que inicie la transcripción. Pero esto, repito, forma parte de ya el inicio, la elongación, etc. Ahorita vemos en esta tablita, esto lo vamos a revisar después, el martes, una vez que hemos leído el artículo también. Pero en esta tablita, que creo ya se las había mostrado desde antes, aquí vemos las diferencias y las similitudes que guardan la transcripción, que es la reacción de la RNA polimerasa, y la replicación que ya revisamos, ¿sí? Que es la reacción. Recuerden que estos procesos son de síntesis, ¿sí? En este caso de DNA, en este caso RNA, y si son de síntesis se van a llevar a cabo como cualquier otra reacción enzimática. Por tanto, necesitamos estas enzimas. En el caso de la replicación, a la DNA polimerasa, y en el caso de la transcripción, a la RNA polimerasa. En cuanto a cómo debe estar la estructura de DNA, en este caso de la replicación, pues debe estar desenrollada, ¿verdad? Lo mismo pasa, por eso vemos este signo de igual aquí. Lo mismo sucede en la transcripción. Para que la RNA polimerasa inicie la síntesis del RNA, se requiere entonces que la estructura del DNA de doble cadena esté desarrollada. Ahora bien, la otra característica, en la transcripción se necesita como molde la hebra de DNA, ¿sí? Una de las dos hebras, precisamente la hebra molde que se va a transcribir. Y acá en la replicación veíamos que igualmente se requiere la información o las instrucciones en una hebra del DNA. Algo que no es igual en la transcripción a la replicación es que en la transcripción las dos hebras de DNA van a actuar como molde, como ya habíamos visto, ¿sí? Aunque no todas las veces va a ser simultánea. Cuando sucede que sí se da de forma simultánea, hablamos de genes solapantes. Y sí puede suceder. Después de que se realiza la copia de la hebra molde, ¿sí? Para la síntesis de RNA que se va a dar en la transcripción, el DNA de doble hebra se conserva íntegro, ¿sí? Nada más sirve de copia y él se mantiene igual al final. Acá en la replicación las dos hebras de DNA van a actuar como molde, y cada DNA bicatenario va a conservar una de las hebras del DNA original. Aquí sí cambia la estructura en este proceso. Acá no, el DNA que sirvió como copia para llevar a cabo la transcripción queda íntegro.
Otra diferencia con la replicación es que la transcripción va a utilizar cuatro NTPs como sustratos, ¿sí? Correspondiente a adenina, guanina, uracilo y citosina. Y en la replicación, ¿sí? Son de NTPs. Entonces, esa es la diferencia. Y también que aquí va a ser, ¿qué? Timina, no uracilo como en la transcripción. Otra diferencia que ya habíamos mencionado desde que vimos la replicación, la transcripción sí es autoiniciadora, no va a requerir de un cebador o una secuencia como activador del proceso, ¿sí? Aquí se va a iniciar en uno o junto a la región promotora, ya vimos que es una región promotora y por qué se llama así, y se va a iniciar con un NTP, que generalmente es el ATP, que va a proporcionar la energía de ' para que arranque la síntesis, ¿sí? Y se va a mantener en este extremo unido a 5'-trisfosfato y el extremo 3' como un OH libre. Y la replicación veíamos que no es autoiniciadora, aquí sí se requería unas pequeñas secuencias de RNA como cebador o como iniciador. Otra similitud es cómo se lleva a cabo la síntesis en la transcripción con respecto a la replicación. En la transcripción, el extremo 3' OH, ¿sí? Del primer nucleótido emparejado. La enzima asociada al DNA que va a hacer molde va a hacer que este 3OH cambie o ataque o permita que el alfa fosfato del segundo NTP cambie nucleofílicamente, y entonces de esta manera ya después se van a ir formando desde el primer enlace fosfodiéster, ¿sí? Rompiendo el fosfanhídrido alfa-beta para liberar fosfato, pirofosfato inorgánico, y así se inicia o arranca esta hidrólisis de esa cadena molde para ir formando el RNA. Acá no, acá es similar, ¿sí? A lo que ocurre en la síntesis del DNA, en la replicación. Otra similitud es que ambas reacciones van a requerir, ¿qué? Magnesio como cofactor enzimático. ¿De quién? Pues de la RNA polimerasa, siempre. De hecho, en el laboratorio, las condiciones para llevar a cabo esta síntesis de RNA, pues también, y de DNA, ¿no? Siempre debemos cuidar esta parte, el que exista magnesio como cofactor enzimático para que se lleve a cabo. Algo que más o menos es parecido es la forma en que se dan en la transcripción con respecto a la replicación, el emparejamiento de bases. En la transcripción, los emparejamientos son temporales entre adenina y uracilo y entre citosina y guanina, ¿sí? ¿De dónde? Del RNA que se está sintetizando y del DNA, de la cadena de DNA que sirve como molde. ¿Por qué sirven? ¿Por qué son temporales? Porque al momento que se da esta síntesis, solamente funcionan de alguna manera complementándose mientras se da la síntesis, pero después el RNA tiene que quedar libre como RNA heterogéneo nuclear o primer transcripto y ser liberado. Y acá en la replicación no, acá el DNA o la doble cadena de DNA recién sintetizada
junto con el DNA molde, los emparejamientos que se da o la unión que se da entre las bases son definitivas, ¿sí? Porque recuerden que da origen a nuevas cadenas de DNA y debe de conservarse esa unión para mantener la estabilidad y el paso de la información genética. Por último, el proceso se da de forma iterativa. ¿Qué quiere decir esto? De tal forma que se van adicionando las bases para que crezca este RNA recién sintetizado. Esto ocurre también igual en la replicación. Ya vimos cómo se lleva a cabo esta reacción de síntesis, igual que en la replicación. Habíamos mencionado cuando lo revisamos que la síntesis se va a dar ¿qué? En dirección 5' a 3', ¿sí? Del RNA naciente con respecto al RNA naciente, que es la molécula que se está sintetizando, el ácido nucleico. Pero en dirección 3', 5' con respecto al DNA molde, ¿sí? Todo depende de cómo definamos esta síntesis, si respecto al RNA o al DNA que está sirviendo como molde. Entonces definimos el sentido de cómo se da el proceso. Recuerden, si es con respecto al RNA que se está sintetizando, la dirección es 5' a 3'. Si es con respecto al DNA molde, es en 3' a 5'. Y aquí lo vemos. RNA, el primer transcrito, va de 5' a 3' y la cadena molde va de 3' a 5'. La otra es no molde, recuerden, y la secuencia de este RNA recién sintetizado va a ser igual, ya lo habíamos mencionado, a la que no hace molde, a la cadena que no hace molde. Solo va a cambiar el uracilo donde hay timina. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctora. ¿Ninguna? No, doctora. Ok, perfecto. Bueno, ya habíamos visto a qué se refiere el concepto de transcripción. Este RNA que se va a formar, recuerden que es la secuencia o la cadena molde del DNA, y antiparalela ¿a qué? Al sí, también es antiparalela por el sentido, ¿verdad? Que lleva una con respecto al sentido de la cadena de DNA que hace molde. Ya vimos la enzima, ¿sí? Que es la estrella para llevar a cabo este proceso. Son RNA polimerasas, o también llamadas polimerasa de RNA dependiente de DNA, o transcriptasa. Ya habíamos visto este esquemita también, donde cabo esta transcripción. ¿A qué nivel? La bioquímica del RNA. ¿Cómo se va a llevar a cabo el núcleo la síntesis de este primer transcrito, ¿sí? O H en el RNA, y que tiene que migrar ¿a dónde? A citosol. Pero una vez que está protegido y está maduro, etcétera, mediante los procesos que ya hemos ido mencionando. Esto sucede en núcleo, pero también se lleva a cabo en material genético contenido ¿en dónde? En mitocondria. Aquí no hay migración a citosol. Inmediatamente de la transcripción se
se lleva a cabo la maduración y pasan estos RNAs maduros, ya sean ribosomales, de transferencia o mensajeros, inmediatamente al proceso de ¿qué? De traducción para generar las proteínas correspondientes, que se dice que son en mitocondria de eucariotos. Bueno, se llevan a cabo la síntesis de 13 proteínas más o menos. Y el núcleo, esta traducción se va a llevar a cabo, más bien derivado del material genético contenido en el núcleo, la traducción continúa, pero no en el núcleo, sino en el citosol. Ahí es donde se va a llevar a cabo la traducción medio. Estos RNAs deben de sufrir un proceso de protección, ya vimos, ¿verdad? Adición de CAP, 7-metilguanosina al extremo 5' y en 3' la cola polia, el corteño empalme, etc. Son procesos que incluyen la maduración de estos primeros transcriptos de RNA para que puedan sobrevivir o ser estables en citosol y pueda después llevarse a cabo la traducción a proteína. Hemos estado mencionando que para que se dé esta transcripción hablamos de secuencias que van a conformar la parte de las secuencias que van a estar formando diferentes genes. Existen definiciones a lo largo del tiempo que se han ido dando a estos genes o al concepto de gen. La clásica, y que no es que se considera no molecular, de la definición de gen, que conocimos desde hace años, es la unidad elemental de la herencia. Así se definía, muy simple. Después ya se asignó una definición más molecular, y esta dice que es la región del genoma que contiene la información necesaria para sintetizar una molécula. Pero esta todavía se quedó obsoleta, y la más actual es esta, que va a ser un gen, es el conjunto de secuencias de DNA de todo tipo, ya sean estructurales, conformadas por intrones y exones, pero también secuencias reguladoras que van a ser necesarias para codificar un producto génico. Aquí ya no hablamos nada más de un polipéptido, de una proteína, sino de un producto génico. Y puede ser RNA maduro de cualquier tipo o las proteínas funcionales. Para que haya diferentes RNAs, ya lo vimos, de transferencia, ribosomales, mensajeros, inclusive los pequeños, ¿verdad? Que ya habíamos visto. Debe haber esta secuencia. Ok, entonces, o la proteína funciona. Todas las proteínas que tenemos en el organismo, pues, van a estar la información contenida desde el DNA, después formar el RNA mensajero y después ser traducido para formar la proteína o polipéptidos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se nombra? Se nombran con 3 letras minúsculas y en cursivas, ¿sí? Y la proteína codificada por ellos recibe el mismo nombre, pero iniciando con una letra mayúscula, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo. Los genes RAS son familia de oncogenes estrechamente relacionados, y ahí se corta el texto. Pero cuando hablamos de las proteínas RAS, aquí ya la iniciamos con mayúscula al inicio, por esta condición.
Tengo una duda, a doctora. ver. Sí, ¿Nada dígame. más se nombran así? O sea, por ejemplo, en cursivas y en mayúsculas, la primera letra, o también se pueden nombrar en mayúsculas. También se pueden nombrar en mayúscula, ¿Sí? ¿No hay ningún ¿sí? problema? Bueno, depende de qué célula, permítanme. Creo que eso lo Ajá. tengo, espérenme tantito. Es que está mala la presentación. Espérenme, déjenme, les busco las otras condiciones, ¿sí? Espérenme tantito, voy a salir. Esto lo había puesto en otro. Precisamente cuando íbamos a hablar del inicio. Permítanme. Sí, doctora, muchas gracias. A ver si ya ven aquí. No, ya, ahí ya. ¿Sí? Ok. Lo que les decía, ¿no? La definición de cómo ha ido mejorando más bien siendo más incluyente la definición de gen a lo largo del tiempo. Aquí vemos, por ejemplo, la nomenclatura que les decía, ¿sí? De forma general, inclusive cuando se hace alusión al gen, si es mutado, se nombra o se escribe con minúsculas. ¿Sí? Cuando son genes silvestres de eucariotas, por eso les hablaba de diferentes condiciones, entonces es cuando los nombramos de qué? Describiéndolos con mayúsculas, ¿sí? Y hay otras formas de denominar o describir varios genes, completando con letra mayúscula en procariotas y en eucariotas inclusive con números, ¿sí? Cuando son genes silvestres, pero de procariotas en este caso, entonces es cuando son o inician con una mayúscula y además con minúscula. Y también cuando pertenecen a una proteína codificada por el gen, es el mismo nombre pero sin cursiva, en mayúsculas o como lo veíamos aquí, como se denomina a los genes silvestres de procariotas, iniciando con mayúscula y lo demás con minúscula. Entonces, bueno, hay diferentes situaciones de cómo denominarlas. Estas son las características generales de la transcripción, que era lo que seguía también acá. Permítanme, voy a cambiar de presentación. No sé si ya la ven.
Sí, doctora, muchas gracias. ¿Sí? Ok, entonces, bueno, ya les decía yo, ¿no? De cómo cambia si se tratan de genes de procariotas y eucariotas, la manera de describirlos. Este es otro esquemita para ir complementando todos los conceptos que hemos visto. Aquí vemos la estructura o la localización como ejemplo de los componentes que van a integrar a un gen eucariótico o eucarioto típico de tipo 2. Ahorita vamos a ver, o bueno, ya cuando vayamos revisando sobre todo el periodo, la fase de elongación, vamos a ver por qué se denominan de tipo 2. ¿Sí? Este tipo de transcripción, el de tipo 2, se denomina así, les adelanto de una vez, que se denomina así, ¿por qué? Porque va a ser el que va a dar origen a la mayoría de proteínas, ¿sí? Y por eso se toma como ejemplo típico en eucariotas. Por un lado vemos hacia el extremo 5' de esta doble cadena de DNA, varias secuencias, ¿sí? Que van a ser secuencias promotoras que ya habíamos visto. Este espacio que vemos aquí es para delimitar o decir que hay miles de pares de bases, ¿no? Antes del inicio de la transcripción, que va a ser como identificado con este número +1, ¿sí? Toda esta secuencia antes del inicio de la transcripción o del primer nucleótido numerado que se va a transcribir se llama región reguladora. Y a partir de este primer nucleótido hasta la región transcrita pero eliminada, ¿sí? De aquí hacia el extremo 3', es la región estructural de este gen. Entonces el gen está compuesto tanto por la región reguladora como por la región estructural. En esta región reguladora encontramos secuencias promotoras basales. Estos promotores basales, como su nombre lo dice, son los más cercanos al inicio de la transcripción. ¿De acuerdo? Ya después vemos también que hay hacia el extremo 3', donde está la región transcrita, antes de donde está la región transcrita, que se va a eliminar, hay secuencias, lo que yo les decía, secuencias que van a promover o a facilitar que termine la transcripción, que son secuencias que de alguna manera van a ser señales precisamente para que se termine esta transcripción, ¿de acuerdo? Ya que se da la transcripción, bueno, pues viene esta secuencia de RNA heterogéneo nuclear o pre-RNA mensajero, en este caso, porque estamos hablando de un ejemplo de tipo 2 para la síntesis que van, ¿sí? Que las vemos aquí numeradas con 1, 2, 3, 4, que son los exones, y secuencias denominadas intrones, que van a ser las que se van a eliminar una vez que este pre-RNA mensajero pase por maduración posttranscripcional. ¿Sí? En este caso tiene que sufrir el proceso de corte y empalme, corte de estas secuencias, de estos intrones para eliminarlos, y empalme de las secuencias exónicas para formar entonces la secuencia ya como tal del RNA maduro, para que sea traducido a ¿qué? A polipéptido, a una proteína o a otros RNAs, ¿no? Entonces, aquí vemos la adición de también como proceso de maduración de este RNA o de este primer transcrito, la adición en 5' de la caperuza,
¿sí? Y en extremo 3', la adición de esta región no traducida, o UTR, de cola polía. Y aquí vemos un codón de inicio y aquí también el codón de terminación. ¿A qué se refiere el codón? A tripletes de bases que van a servir como el idioma que va a traducir el ribosoma para ir adicionando entonces los péptidos y formar así la proteína o el producto génico que se trate. ¿De acuerdo? Entonces, para ir ubicando un poquito. Ahora sí, las características generales de la transcripción. Déjenme ver cuánto queda porque no sé si ya llegó el aviso. Y que no nos dan 9 minutos. Sí nos da tiempo de terminar esta parte de las características. Y una vez que ya mencionamos elementos, más o menos, porque faltarían algunos, las características generales de la transcripción, así como vimos las características generales de la replicación. La transcripción tiene las suyas y son que es multifocal y secuencial. También se dice que es no simultánea y monodireccional y de forma general. La característica de multifocal se refiere a que esta síntesis de RNA va a iniciar en paralelo, pero no coordinadamente, en diferentes puntos de la molécula de DNA que se va a emplear como molde. Ya vimos una sola, ¿verdad?, cadena de DNA que va a servir como molde. Esto que es, ¿cómo se traduce? Que va a haber un origen para cada gen. Y por eso se supone que es multifocal. Es secuencial porque a partir de dichos puntos donde va a existir estos orígenes, ¿sí?, va a progresarse sucesivamente o iterativamente esta adición de nucleótidos de forma individual para que la nueva cadena de RNA vaya creciendo. Entonces, recuerden, multifocal, porque va a haber un origen para cada gen, y secuencial porque es la forma en que se van a ir adicionando los nucleótidos para formar la cadena de RNA. No simultánea y monodireccional. Esto se refiere a que nunca se produce al mismo tiempo en dos hebras, ¿sí? Siempre se va a llevar a cabo en una primero, y esta transcripción se va a llevar a cabo en distintas regiones del DNA. No se realiza de forma coordinada, como ya vimos, en todo el genoma, sino va a ser independiente para cada gen. Cada gen. Transcribir algunos RNA empleando una de las cadenas de DNA como molde, mientras que otros se van a ir transcribiendo en la otra cadena, pero en sentido opuesto, ¿sí? Acá vemos transcritos formados a partir de una hebra y acá vemos los otros, ¿sí?, aunque no se va a llevar coordinadamente al mismo tiempo. Ahora bien, ya habíamos mencionado que solo se va a transcribir de todo el material genético que contenemos en nuestras células, solo se va a transcribir una pequeña cantidad, ¿sí?, a una pequeña proporción. La mayoría del material o del DNA de células eucariotas nunca se va a transcribir y y se considera no codificante. Ejemplo, los RNAs pequeños, ¿no?, que ya habíamos visto. También dentro de este material que no se transcribe y que no es codificante, van a aparecer copias defectuosas de genes, denominados pseudogenes y fragmentos de genes. Y ahora bien, en cuanto a la información que sí se transcribe, la que va a estar contenida en los exones
de ese primer transcriptor de RNA, de las regiones estructurales de los genes, va a ser de secuencia única o repetida y va a contener también regiones ¿qué? Intrónicas, ¿verdad? Que son, es material de DNA, pero no codificante. Dice que este proceso de transcripción es complejo y que va a estar determinado mecanismos de control de expresión génica, dentro de los cuales pues ya hemos mencionado, por ejemplo, el control que va a llevar a nivel post-transcripcional los RNAs no codificantes o RNAs pequeños, ¿sí? Y bueno, este DNA que sí se va a transcribir va a pertenecer a células diferentes, va a estar en diferentes regiones, por lo tanto va a dar origen a diferentes genes, va a estar influenciado por diferentes señales, ¿sí? Metabólicas, fisiológicas, etcétera, de diferenciación celular, tisular, también factores epigenéticos, por qué no decirlo, en donde el medio ambiente juega un papel muy importante, como ya lo hemos ido mencionando desde que revisamos replicación. Entonces, bueno, estas son básicamente las características de la transcripción. Recuerden, ¿escuchando? Sí. Es que se entrecorta, doctora. Sí. Sí, pensé que ya se había, sí, se me enlenteció la máquina. O la señal, no sé. Bueno, es multifocal, secuencial, no simultánea y monodireccional. Y recuerden que solo una pequeña parte del genoma se va a transcribir o va a ser codificante. La terminología ya la habíamos mencionado, la diferenciación entre la reacción de transcripción con respecto a la replicación. Estos ya son los requerimientos. Y aparte de todo lo que hemos mencionado en cuanto a la estructura del gen, ¿sí? En su parte reguladora y estructural, también es importante los sustratos, que ya los habíamos mencionado, la forma los cofactores, ¿sí? Aparte del magnesio, es in vivo. Y es el cofactor que requiere la RNA polimerasa, pero en el proceso de transcripción que se da in vivo. In vitro podemos, además del magnesio, utilizar el manganeso, ¿sí? El molde plantilla, que se requiere del DNA, ya vimos cómo se va a llamar a la hebra que va a codificar, y el cebador, no se considera autoiniciador, entonces, más bien sí se considera autoiniciadora y va a iniciar simplemente a partir de 2 nucleótidos. No se requiere una secuencia específica como cebador. Y son las condiciones. Aquí vemos la reacción de la síntesis.